Hola, buen día. ¿Cómo andan los chicos y chicas? Vamos a seguir con nuestro programa de respiratorio. Les recuerdo que ya hemos visto la valoración de la oxigenación, oxigenoterapia. Hemos visto patologías como neumonía, asma, EPOC. Y hoy es el turno de los trastornos pleuríticos y vamos a ver un poco de drenaje de tórax, drenajes torácicos. Bien, vamos a repasar un poquito de anatomía. Esto ya lo conocen, pero vamos a repasar. La pleura es una delgada capa que recubre a los pulmones. Tiene a su vez dos capas, la visceral, que recubre la superficie del pulmón, y la parietal, que reviste la pared interna del tórax. ¿Sí? Entre esas dos capas existe un espacio virtual que habitualmente contiene líquido seroso. Conforme la cavidad torácica se expande durante la inspiración, la presión dentro de este espacio, ¿sí?, se vuelve negativa en relación a la presión atmosférica y la presión alveolar. Cuando la pleura se inflama o se afecta por alguna lesión o alguna enfermedad, se produce acumulación de líquido dentro de la pleura o aire, y esto limita la expansión pulmonar, ¿sí?, debido a que la pleura, ese espacio deja de ser virtual y se llena de aire o líquido, sangre o lo que fuera, y eso comprime al pulmón, ¿sí? Entonces limita la expansión pulmonar, el movimiento del aire y la ventilación, por lo tanto va a limitar la respiración. Bueno, acá tenemos un grafiquito, fíjense, esa fina capita, ¿sí?, que es el límite pulmonar, es la pleura, que tiene la capita interna, es la visceral, la externa es la parietal. La interna da los pulmones, la externa da contra la caja torácica. Fíjense que ahí adentro, por adentro circula, es un espacio virtual donde circula apenas un líquido seroso, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver después una placa de una radiografía de cómo se ve la pleura con aire, ¿sí?, o con sangre. Pleuritis, ¿sí? Acuérdense que itis es inflamación. La pleuritis o inflamación de la pleura irrita las fibras sensitivas de la pleura parietal y produce dolor característico, el dolor pleurítico. La inflamación pleural suele ser secundaria a otro proceso como una enfermedad respiratoria viral, una neumonía o, si se quiere, algún traumatismo. La aparición de la pleuritis suele ser de forma abrupta, aguda, ¿sí? El dolor es unilateral, está bien localizado, suele ser agudo. El dolor se puede diferir al cuello o al hombro, se agrava con la respiración profunda. Hay tos o la tos o el movimiento, ahí también se agrava. Las respiraciones son rápidas y superficiales, ¿sí?, taquipnéicas. El movimiento de la pared torácica se limita al lado afectado. El murmullo vesicular, si se ocultamos, está disminuido, ¿sí?, y se puede ocultar soplo de roce pleural, ¿sí? Hay que tener un poco de cancha de oído, pero se puede escuchar el soplo de cuando roza la pleura. Ese es el frote, que se llama frote pleural. Eso es lo que produce el dolor. El diagnóstico de pleuritis se basa en las manifestaciones clínicas, la radiografía de tórax, ¿sí?, y electrocardiograma indican para descartar otras causas que de dolor torácico, ¿sí? Porque acuérdense que cualquier dolor torácico puede enmascarar otros cuadros. Entonces se hace la placa y el electro. El tratamiento de la pleuritis es sintomático, se tratan los síntomas, los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, los AINE, y sobre todo indometacina alivian el dolor. Pueden indicarse también, si el dolor es mucho, morfina, ¿sí?, para aliviar el dolor y suprimir la tos. Bien, eso es pleuritis, que es la inflamación de la pleura. Los cuidados de enfermería en una pleuritis busca mejorar obviamente la comodidad, el tratamiento del dolor, incluye la administración de AINES, ¿sí?, u otros analgésicos, según indicación médica.
La colocación y ferulización del tórax cuando se tose también resulta útil. ¿Sí? Ferulización, muchas veces el paciente lo hace él mismo, quiere decir autoferulización, se autoferula. ¿Qué quiere decir esto? Que él antes de toser, ¿sí?, con sus brazos comprime su tórax, ¿sí?, en forma de abrazo a sí mismo, ¿sí? Entonces, eso se llama autoferulación. Lo mismo pasa cuando nos fracturamos las costillas, ¿sí? Si vemos que vamos a toser o reírnos o algo, generalmente tendemos a tomarnos las costillas y abrazarnos, ¿sí?, para que cuando se produzca la tos o la risa no duela tanto. Eso se llama ferulación o autoferulación. Si lo vamos a ferular nosotros, podemos envolverlo con una venda elástica de 15 centímetros de ancho y eso alivia el dolor si vendamos el tórax. Lo que tiene sí es que podemos limitar el movimiento de la pared torácica, ¿sí? Y eso puede impedir que tengamos una vía aérea eficaz. Entonces hay que tener cuidado con eso. Enseña al paciente y a su familia que la pleuritis puede ser autolimitada y de corta duración, ¿sí? Comente los síntomas que deben notificar, como por ejemplo fiebre cada vez más alta, más de 38, si aparece tos productiva, dificultad respiratoria, disnea, ¿sí? Todo eso hay que reportarlo. Aporte información sobre AINES, analgésicos de venta libre, con receta, incluido el fármaco que se le ha prescrito, la utilización del fármaco, los efectos deseados y posibles efectos secundarios, ¿sí? Si el paciente tuviera una ventilación o una respiración superficial que esté taquipneico y llegara a desaturar un poquito, ahí le vamos a administrar oxigenoterapia, ¿sí? La oxigenoterapia, recuerden que va a ser de acuerdo a la saturación, ¿sí? Si vemos que desatura apenas, oxigenoterapia con bigotera 3 litros por minuto con una FiO2 chiquita, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre va a depender de la saturación. En estos pacientes no va a ser necesario hacerle gases en sangre ni nada, lo vamos a sacar con la saturación nada más. Bien. Derrame pleural. Bueno, aquí es una patología un poco más complicada. El espacio pleural suele contener 10 a 20 mililitros de líquido seroso, ¿sí? Recuerden que ese espacio que dijimos que era virtual puede contener nada más que esta cantidad de líquido. El derrame pleural es una colección de exceso de líquido en el espacio pleural. Los derrames pleurales pueden ser consecuencias de enfermedades sistémicas o locales. Sistémicas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, donde acumulan líquidos en el pulmón y pleura, hepáticas y trastornos del tejido conjuntivo, ¿sí?, que son las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico. Esos pueden producir también trastornos pulmonares y pleuríticos. O por enfermedades locales como son la neumonía, atelectasia, tuberculosis, cáncer o algún tipo de traumatismo. Bien, otras colecciones de líquido que pueden haber en la pleura son el empiema, que es la presencia de pus, ¿sí? Supongamos que el paciente tuvo un proceso neumónico, ¿sí? Todo ese proceso neumónico de infección y glóbulos blancos, glóbulos rojos, herida y demás, todo pasara a la pleura, ¿sí? La infección pasaría al espacio pleural y ahí podría haber un empiema, que es presencia de pus. Hemotórax, que es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Derrame pleural hemorrágico, que es una mezcla de sangre y líquido pleural. O quilotórax, que es una colección de linfa en el espacio pleural. En los adultos, el quilotórax puede ser consecuencia de una cirugía torácica o de una colocación de un catéter de vía central en una de las grandes venas. Fíjense en la placa, ¿sí? Recuerden que lo que vemos de negro es aire, ¿sí? Aquí notamos los bronquios mayores, bronquios, y aquí no se nota, como aquí,
el vértice pulmonar, ¿sí? No se nota. Es más, pero tampoco se nota ninguna masa. Fíjense, lo que vamos a hacer referencia acá es el pulmón. Fíjense el pulmón como está colapsado, ¿sí? Está colapsado y acá se nota en este vértice ya derrame pleural. Todo esto es un derrame pleural. Y esta parte ya directamente no se ve absolutamente nada, ¿sí? Porque el pulmón ya no está en esta parte. El pulmón se achicó, ¿ven? Se colapsó. Esto es pulmón. Esto es derrame y aquí ya prácticamente no se ve nada porque debe estar lleno de líquido en esta base, ¿sí? Fíjense entonces, un pulmón normal, ¿sí? Con aire, toda la parte negra, y este es un pulmón colapsado, ¿sí? Bien. El exceso de líquido pleural puede ser de dos tipos: trasudado, que se forma cuando la presión capilar es alta o las proteínas plasmáticas son bajas, o exudado, que es consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? La insuficiencia cardíaca es el factor que con más frecuencia acompaña la formación de trasudado. También se observa este trastorno en la insuficiencia renal, la nefrosis, insuficiencia hepática y los tumores malignos. Y se encuentra exudado, que es un líquido rico en proteínas, en los procesos inflamatorios, incluidos infecciones, inflamaciones sistémicas, como artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, en el infarto pulmonar, donde se produce necrosis tisular, o sea, necrosis y muerte del tejido, y en una respuesta inflamatoria, y en los tumores malignos, ¿sí? Entonces, repito, en el líquido pleural puede ser trasudado o exudado. Trasudado es que se forma cuando la presión capilar es alta, ¿sí? O las proteínas están bajas. En el exudado aumenta la permeabilidad capilar, ¿sí? Ahí los capilares se abren y se traspasa del capilar hacia afuera. Bien. Las manifestaciones clínicas de un derrame pleural es importante porque comprime, dijimos, el tejido pulmonar adyacente. Esto produce síntomas típicos que son disnea, dolor, aunque el dolor pleurítico asociado al proceso se suele aliviar cuando aparece el derrame porque se reduce el roce, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la pleuritis se produce un frote pleurítico? ¿Sí? Acá el frote dejó de estar porque se rompió directamente la pared visceral, ¿sí? Y entonces ingresó líquido dentro de la pleura. Entonces se alivia cuando hay esa rotura, ¿sí? Bien, el murmullo vesicular, pero puede haber igual. El murmullo vesicular está reducido, ¿sí? Si ustedes ocultan los pulmones van a ver que está reducido o falta por completo. Y se observa un tono mate a la percusión en la zona afectada, porque la zona afectada, ¿qué va a tener? No va a tener aire, o sea, no va a ser resonante o hiperresonante, ¿sí? Que son los sonidos normales, sino que va a ser más bien mate, porque ahí hay líquido, hay masa. El movimiento de la pared torácica puede quedar obviamente limitado. Bien, la toracocentesis es una técnica invasiva que se lleva a cabo para eliminar, tiene dos posibles causas: sacar líquido, extraer líquido pleurítico, ¿sí? Por necesidad de que haya demasiado, o por estudio, para estudiar qué tipo de líquido, qué tipo de bicho se puede llegar a encontrar ahí, ¿sí? Y también en ocasiones se saca aire. En el espacio pleural, con una aguja, se analiza el líquido para ver su aspecto, hacer un recuento de células, medir contenido de proteínas, glucosa, presencia de enzimas o células anormales. Cuando el derrame pleural es importante y dificulta la respiración, la toracocentesis es el tratamiento de elección para extraer el líquido. Fíjense, el paciente tiene que ponerse en esta posición, ¿sí? Apoyado sobre una almohada, inclinado levemente hacia adelante, ¿sí? Para que se libere los espacios intercostales, ¿sí? Y ahí se punza. Esto obviamente se tomó una radiografía previa, ¿no? Para ver a qué altura costal y demás está el derrame, ¿sí? No es punzar en cualquier lugar.
¿sí? Y donde está el derrame se realiza la punción y se extrae el líquido. Bien, eso es una toracocentesis. Seguimos con las patologías. Ya vimos pleuritis, derrame pleural. Ahora vamos a ver un neumotórax. Neumotórax es el trastorno que se puede producir de forma espontánea. Neumotórax quiere decir aire, ¿sí? Aire en el espacio pleural. Sin causa aparente o como complicación de enfermedad pulmonar de base, como consecuencia de un trauma, romo o penetrante, o por una iatrogenia, que sería por ejemplo en una toracocentesis, ¿sí? Pinchamos, dejamos algo abierto y ingresó el aire. Fíjense en la placa, ¿cómo lo diferenciamos? Bien. Acá tenemos un pulmón normal, con aire normal, ¿sí? Y se pueden ver los bronquiolos y se pueden ver los bronquios. Y fíjense, acá tenemos esto que ven acá, este pedacito que ven acá, es el pulmón, ¿sí? Que está colapsado. Todo esto que ven hiperinflado es la pleura, ¿sí? Acá tenemos la capa visceral, la capa parietal. Todo esto negro es aire, porque esto es un neumotórax, aire en la cavidad pleural. Entonces fíjense, todo esto que está de negro es aire en la pleura y el pulmón se colapsó. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta pared que recubría el pulmón se llenó de aire. Pulmón normal, esta pequeña parte de acá es el pulmón colapsado. Eso es un neumotórax, ¿sí? El aire por gravedad va hacia arriba, o sea que no vamos a ver en un neumotórax aire acá nada más, sino que por gravedad va hacia arriba, ¿sí? Generalmente se ve así, a los costados, ¿sí? Y que el pulmón se va achicando hacia adentro. Bien. Fisiopatología del neumotórax. La presión dentro del espacio pleural suele ser negativa, en relación a la atmosférica, obviamente que hay mayor presión. Esta presión negativa resulta fundamental en el proceso de la respiración. La contracción del diafragma, ¿sí? Y los músculos intercostales aumentan el espacio torácico. La presión intrapleural negativa tira del pulmón hacia afuera, aumentando su volumen, de forma que el aire entra para rellenar el espacio pulmonar expandido. Cuando se produce una rotura de la pleura, ya sea visceral o parietal, el aire, ya sea visceral o parietal, si es visceral es que es dentro del pulmón hacia la pleura, y parietal puede ser por cualquier traumatismo externo que ingresó y rompió la pleura parietal, ¿sí? El aire entra en el espacio pleural y las presiones se igualan, ¿sí? Porque acuérdense que tenía una presión negativa, pero ahora aumenta la presión dentro de la pleura, entonces iguala las presiones. La expansión pulmonar se altera y la tendencia natural a la retracción del pulmón condiciona que se colapse en mayor o menor grado, según el volumen de aire acumulado y la rapidez con la que se produce también, ¿sí? Porque se puede en un neumotórax puede ser de evolución lenta, ¿sí? Con el paso de horas o días, ¿sí? Si es la herida o la incisión muy pequeña, o puede ser en segundos o en minutos, ¿sí? Ahí se producen los neumotórax que se llaman atención, ¿sí? Bien, esa es la fisiopatología del neumotórax. Los tipos de neumotórax: el A o el primero puede ser el neumotórax espontáneo. Fíjense, acá tenemos el pulmón normal, lo mismo que vimos en la placa, pero ahora lo vemos en un dibujito. Y acá tenemos un pulmón colapsado. Fíjense que lo que se rompió acá es la pared visceral, ¿sí? Entre el pulmón y la pleura hubo una rotura, ¿sí? La rotura de una bulla puede ser en la superficie del pulmón, ¿sí? La bulla es como un tejido, un pequeño tejido cicatrizal de alguna lesión vieja, ¿sí? Que se hace como una pequeña pseudoneurisma, si se quiere, y eso en cualquier momento se puede romper. O sea, se rompe la bulla, el aire, ¿dónde ingresa el aire? Viene por acá, va a los bronquios y de ahí al parénquima. Y del parénquima, si se rompió la capa, ¡pac!, ingresó a la pleura, ¿sí? El neumotórax primario afecta antes a las personas sanas. El neumotórax secundario afecta antes
a pacientes con enfermedades pulmonares de base, como por ejemplo el EPOC. ¿Cuáles son las manifestaciones? Aparición abrupta, dolor torácico de tipo pleurítico, disnea, taquipnea, taquicardia, excursión asimétrica de los pulmones, ¿sí? Disminución del murmullo vesicular y tono de percusión hiperresonante en el lado afectado. Si ustedes palpan acá, ¿sí? Van a escuchar hiperresonancia porque está hiperinflado este pulmón, ¿sí? Bien, este es el neumotórax espontáneo. Otro tipo de neumotórax es el traumático. Fíjense, volvemos al dibujo anterior. En el espontáneo se rompió la pleura, la capa visceral, ¿sí? Del pulmón hacia dentro de la pleura. En el traumático es al revés. Entramos por piel o costillas o intercostal, ¿sí? Y rompimos la capa parietal y el aire se metió de atmósfera hacia adentro. Herida por punción en la pared torácica. Los traumatismos de la pared torácica pleurales rompen la membrana pleural parietal. Se llama abierto cuando se produce un trauma torácico penetrante que permite la entrada de aire al espacio de aire ambiente al espacio pleural, ¿sí? Un ejemplo: herida de arma blanca, herida de bala, un hierro incrustado, ¿sí? Cualquier cosa que penetre, un palo. Se llama cerrado cuando un traumatismo cerrado romo permite la entrada de aire pulmonar al espacio pleural. Supongamos que aquí no hubo una herida de bala, sino que me pegaron con un palo o con un fierro, ¿sí? Y eso causó, si no hubo una herida afuera abierta, puede haber roto la pleura, ¿sí? Parietal, y igual se hiperinfló, ¿sí? Bien. Se llama iatrogénico cuando la laceración de la pleura visceral se produce durante una intervención como toracocentesis o colocación de una vía central, ¿sí? Muchas veces las colocaciones de vías centrales que van acá en el cuello o subclavios pueden tocar la pleura, ¿sí? O tocar el pulmón, y eso hace que se llene de aire. Manifestaciones: dolor, disnea, taquipnea, taquicardia, disminución de la expulsión respiratoria, ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado, desplazamiento de aire a través de la herida abierta, ¿sí? Esta herida abierta tiene un tratamiento especial, ¿sí? Que acá no lo vamos a ver, herida. Bien, no lo tengo en el Power como forma de dibujito, pero se los explico. Al tener cualquier herida abierta que yo, con las manifestaciones clínicas y la auscultación, sepa que ese paciente está cursando un neumotórax, ¿sí? Esa herida la debo sellar, ¿sí? Se sella en 3 partes, ¿sí? O sea, la sello con que con una gasa. La gasa, que es un cuadradito, la voy a pegar nada más que en 3 partes y voy a dejar una parte abierta. ¿Para qué? Para que cuando el paciente inspire, ¿sí? La gasa se sella sola con la inspiración. Y cuando el paciente expire, como que me quedó un lado abierto de la gasa, por ahí va a salir el aire, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que en la inspiración no ingrese más aire por acá, ¿sí? Porque el paciente, al inspirar, ¿dónde va a ingresar el aire? Por la orofaringe, va a ir al pulmón, ¿sí? Y va a ir acá. Pero también va a ingresar por acá. Entonces, este orificio se tapa con una gasa, tapado en 3 partes, y uno se deja libre. Sirve como válvula unidireccional. Entonces, el paciente inspira, la gasa se chupa, ¿sí? El paciente expira, la gasa se abre por donde yo dejé el espacio abierto. ¿Se entiende? Ese es un tratamiento de urgencia, ¿sí? Si se quiere, de ambulancia o primera atención en una guardia, para tapar la entrada de aire. Si no, ¿qué pasa? Con cada inspiración, la pleura se va llenando más de aire y el pulmón cada vez se va colapsando más, ¿sí? Haciendo más dificultoso después que este pulmón se recupere. Bien. Otro tipo de neumotórax es el neumotórax a tensión. Fíjense, totalmente colapsado el pulmón y totalmente hiperinflado este pulmón, ¿sí? Y se desplaza, como es
es a tensión porque la presión atmosférica es mayor acá y entró, y ahora es mucho mayor la presión acá que la presión del pulmón, ¿se entiende? Desplaza al mediastino, ¿sí? ¿Qué tiene el mediastino? Corazón, la arteria principal, ¿sí? Entonces la desplaza del lado no afectado. Si esto es hiperinflow, desplaza todo el mediastino para allá. Bien. La herida en el tórax permite la entrada de aire en el espacio pleural, pero impide la salida, dice, ¿sí? De acuerdo a cómo fue la herida, por más que yo quiera expirar y sacar, no sale. Por eso se hiperinfló. El aire entra al espacio pleural a través de la pared torácica o de las vías aéreas, pero no consigue salir, lo que determina que se acumule con rapidez. El pulmón del lado afectado se colapsa. Al aumentar la presión intrapleural, el corazón y los grandes vasos, la tráquea y el esófago se desplazan hacia el lado no afectado. Acá vemos la línea media donde deberían estar los órganos, y fíjense que hay un desplazamiento de la tráquea, el corazón, la aorta, ¿sí? Este signo de la tráquea desviada se ve, ¿sí? Es un signo que se ve en un neumotórax a tensión, la desviación de la tráquea. Manifestaciones: hipotensión, shock, distensión de las venas cervicales, disnea intensa, taquipnea, taquicardia, disminución de la expulsión respiratoria, ausencia del murmullo vesicular del lado afectado, desviación de la tráquea hacia el lado no afectado, ¿sí? Este es el tipo más grave de neumotórax. Aquí esto se corrige con un tubo de tórax. Este se corrige parchándolo, ¿sí? Y este se puede corregir con una técnica que vamos a ver que se realiza en urgencias, que la vamos a ver ahora, que es la descompresión torácica. Bien, estos son los tipos de neumotórax. ¿Cómo lo diagnosticamos? La saturación de oxígeno se mide para valorar la influencia del neumotórax sobre el intercambio de gases. Se puede medir los gases arteriales para valorar mejor el intercambio de gases. La radiografía de tórax es útil para el diagnóstico del neumotórax. En la forma de tensión de esta enfermedad resulta evidente la presencia de aire en el lado afectado, con desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contrario no afectado. ¿Sí? Dijimos que esta es la forma más grave de neumotórax, el neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión. El tratamiento del neumotórax depende de la gravedad, ¿sí? Un neumotórax sencillo o pequeño puede no necesitar más tratamiento que hacer un monitoreo, radiografías esporádicas, seriadas. El aire se puede absorber pleural y la mayor parte de los neumotórax pequeños se resuelven de forma espontánea, ¿sí? Se sella la herida, se va reabsorbiendo el aire solo, ¿sí? Como por ejemplo si se rompió una bulla que es muy chiquita. Un neumotórax grande con síntomas importantes suele necesitar una toracostomía, ¿sí? Colocación de tubos de tórax. Toracostomía es una cirugía donde abrís el tórax. Puede ser necesaria una intervención quirúrgica para prevenir la recaída de los neumotórax espontáneos. Bien. Bueno, vamos acá. Eso es neumotórax. Entonces ahora vamos a ver hemotórax, ¿sí? Hemos de sangre. El hemotórax o presencia de sangre en el espacio pleural suele ser consecuencia de un traumatismo torácico, cirugía, intervención diagnóstica. Se desarrolla un hemotórax en un 25% de los pacientes con trauma torácico, en general como consecuencia de la laceración del pulmón, ¿sí? O de un vaso intercostal o de una arteria mamaria interna. Si se rompe un vaso torácico principal, la hemorragia suele ser masiva. Los tumores, el infarto pulmonar y algunas infecciones como la tuberculosis también son causas de hemotórax. Cuando se acumula sangre en el espacio pleural, la presión sobre el pulmón afectado altera el intercambio de gases, la ventilación. Cuando la hemorragia es importante, existe también riesgo de shock, porque se puede acumular mucha cantidad de sangre, ¿sí? Acuérdense que más de medio litro de sangre ya afecta bastante nuestra volemia. Cuando perdemos 1,5 litros de sangre ya hablamos de shock, ¿sí? Bien. El hemotórax
Provoca síntomas parecidos al neumotórax o derrame pleural. El murmullo vesicular se reduce, se observa tono mate a la percusión en la zona de acumulación de la sangre, típicamente en las bases pulmonares. La radiografía de tórax permite confirmar el diagnóstico de hemotórax. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un hemotórax bilateral en los dos lados, ninguno de los dos pulmones está sano. Fíjense, este es un pulmón, ¿sí? Tiene aire, pero fíjense esta parte. Acuérdense que acá no vamos a ver una parte negra más oscura, ¿sí? Llena de... porque en el neumotórax teníamos presencia de aire en la pleura, pero acá no vamos a tener presencia de aire, ¿sí? Por eso lo vamos a ver blanco, ¿sí? O gris, porque es presencia de sangre, ¿sí? De tejido sólido, células. Entonces, fíjense, esto es el aire del pulmón que se está colapsando desde abajo hacia arriba, porque por gravedad, ¿dónde va la sangre? Abajo si el paciente está parado, ¿sí? Bien, entonces fíjense, acá se perdió el vértice del pulmón, ¿sí? Y acá ya hay líquido seroso y acá esto es sangre. Fíjense, este pulmón, ¿sí? Acá ya hay líquido seroso y acá esto está todo completamente lleno de sangre. No se ve absolutamente nada de aire. ¿Qué hay del pulmón? Esta parte nada más colapsada. Este es el pulmón colapsado y acá se colapsó hasta la base. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no vamos a ver como en el neumotórax. A ver, vamos a la placa del neumotórax. Fíjense el neumotórax. Es todo aire en la pleura y el pulmoncito es esto colapsado. ¿Sí? A diferencia del neumotórax, vamos al neumotórax, que se ve el aire, esto es el pulmón, pero lo que se colapsa es la pleura acá. Perdón, lo que se infla es la pleura acá, pero de sangre. Fíjense, acá se ve más todavía. Todo este pulmón, esto es la pleura, ¿ves? Pleura con sangre, perdón. ¿Sí? Y esto es el pulmón nada más. Bien, ¿se entendió? Bien, vimos neumotórax, pleuritis, derrame pleural, hemotórax. Si tuviéramos un empiema o un quilotórax, el empiema era pus, ¿sí? Se ve similar a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es líquido. Entonces podemos verlo similar a esto, se pierden las bases, ¿sí? O se pierde medio pulmón y se colapsa el pulmón y el resto está todo lleno de pus. Y si tuviéramos un quilotórax, el resto estaría lleno de linfa, ¿sí? Pero se ve en las placas similar a un hemotórax. Bien, drenajes torácicos. ¿Qué es un drenaje torácico? Es un sistema mediante uno o dos tubos, o tres, colocados en la pleura o mediastino, facilita la eliminación del contenido que haya ahí, ya sea líquido o gaseoso. ¿Sí? Gaseoso aire, líquido puede ser sangre, linfa, exudado, serohemático, pus, lo que sea, todo lo que hemos visto antes, restaurando así la presión negativa necesaria para la adecuada expansión pulmonar o un correcto funcionamiento cardíaco, evitando el colapso pulmonar o el taponamiento cardíaco, que es una patología que vamos a ver más adelante. La respiración normal se basa en un principio de presiones, ¿sí? De presión negativa. La presión de la cavidad torácica es menor, ¿sí? Por eso es una presión negativa, a la atmosférica, que tendría presión positiva. Por eso ingresa el aire a los pulmones en la inspiración. Al haber una sección en los pulmones que se pierde la presión negativa, el pulmón colapsa, ¿sí? La acumulación de aire, sangre, líquido u otras sustancias en el tórax altera la función pulmonar y cardíaca. Descompresión torácica. Fíjense, se puede introducir una AVOCAT 14. Fíjense acá, se introduce un trocar, un AVOCAT 14. ¿Dónde? Línea media clavicular, segundo espacio intercostal. Ahí, ¿sí? Esto suponemos que es un paciente con un neumotórax, ¿sí? Que está comprometido. Entonces, esta descompresión, ¿dónde se hace? En la ambulancia, o se puede hacer en una guardia hasta que venga el cirujano y coloque un tubo de tórax, ¿sí? Esto es un proceso en el cual tratamos de drenar,
¿sí? A través de punzar la pleura y que el aire salga por ahí por ese AVOC. Entonces se introduce un AVOCAT 14 a través de la pared torácica como tratamiento de urgencia en un neumotórax a tensión. Esta maniobra permite la salida del aire del lado afectado, aliviando la presión de las estructuras mediastínicas y el pulmón contralateral. Fíjense, ponemos el trocar, ¿sí? Dejamos, después lo sacamos y dejamos el AVOCAT ahí, ¿sí? Y a esta puntita le vamos a poner el dedo de un guante, ¿sí? Cortamos un guante y le pegamos tela adhesiva acá. ¿Para qué? Para que cuando el paciente inspire, acuérdense que el aire va a entrar por nariz, boca y también va a entrar por acá, porque tenemos un agujero en el tórax, ¿sí? Entonces cuando el paciente inspira, si yo le pongo un guante acá atado con cinta, cortadito, es un dedo de guante nada más, ¿eh? El paciente inspiró y el guante se chupó, ¿sí? Y cuando el paciente expira, que va a expirar por boca y nariz, va a expirar por acá también, ¿sí? Entonces el guante me sirve de válvula unidireccional. Cuando el paciente inspira, el guante se chupa. Cuando el paciente expira, el guante se abre y sale el aire, ¿sí? Y esa es la forma de. Bien. Esto es una descompresión torácica. Entonces, es línea media clavicular, segundo espacio intercostal, ¿sí? Si se quiere, es una actuación heroica, sí, porque esto le puede salvar la vida al paciente hasta que llegamos a un centro asistencial donde le pueden poner un tubo de tórax, ¿sí? Bien. ¿Quién lo puede hacer? Obviamente es una práctica médica o lo puede hacer un enfermero emergentólogo entrenados con autorización del médico, obviamente. ¿Sí? Cualquiera que sepa hacer la técnica la puede hacer. Bien, tubos de tórax. El tubo de tórax, esto ya se hace en una guardia, en un quirófano, en una terapia, ¿sí? Son procedimientos generalmente de urgencia también. Si son planificados lo vas a hacer en quirófano, si no, se hace donde estés, generalmente en la guardia o en la terapia. El tratamiento de elección de los neumotórax importante es la colocación de un catéter cerrado en el tórax que permite la reexpansión del pulmón cuando se introduce un tubo en la cavidad pleural para eliminar aire o líquido, ¿sí? Debe estar sellado para prevenir que el aire pueda entrar por ese tubo, ¿sí? O sea, la idea es poner el tubo para que el aire salga por acá, no que me entre por acá y me llene más la pleura. Y crear así un neumotórax abierto. Bien. Fíjense, acá es donde se llama la descompresión, acá te muestra por dónde se va a insertar el tubo, ¿sí? Generalmente el tubo, ahora vamos a ver otro grafiquito, se inserta acá, entre el quinto y el séptimo espacio intercostal, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una herida de bala, ¿sí? Acá me muestra una herida de bala, eso laceró la pleura, ¿sí? Y causó un neumotórax seguramente a tensión. Entonces, el tratamiento es línea media axilar, ¿sí? Quinto espacio intercostal, a ver, sí, acá quinto espacio intercostal, se pone el tubo de tórax. Una vez que se introduce el tubo de tórax, esto se empaña inmediatamente porque empieza a salir el aire. Pero esto tiene que tener, acá abajo, ahora lo vamos a ver, los drenajes tienen que estar cerrados y con sellos de agua. Ahora les voy a enseñar lo que es, ¿sí? Pero fíjense, esta herida causó un neumotórax y seguramente un hemotórax también porque ha roto vasos, ¿sí? Muchas veces también se pueden poner dos tubos, uno en el quinto y otro en el séptimo, ¿sí? Y cuando el paciente está en Fowler, ¿sí? Lo que está en el séptimo se va a drenar sangre y lo que está en el quinto va a drenar aire, ¿se entiende? Porque por gravedad la sangre va a estar abajo y el aire va a estar arriba, ¿sí? O a veces se coloca uno solo que drena ambos, aire y agua, lo que tenga, el contenido que tenga la pleura. Bien, los tubos de tórax se sellan con una válvula unidireccional de Hemlich y se conectan a un sistema de drenaje cerrado con sello de agua. Ahora vamos a ver los dibujitos para que lo entiendan. La válvula o el sello de agua evitan la entrada de aire a la cavidad torácica durante la inspiración y permiten la salida del aire durante la expiración. ¿Cuál es la idea de este tubo de tórax? Que el paciente inspira,
¿sí? Y como esto está sellado en agua, va a inspirar por nariz y boca nada más, pero por acá no le va a entrar nada. Cuando expira, sí va a salir el aire por acá y se va a perder, ¿sí? Por los drenajes, y va a salir al exterior. Entonces, cuando expira, va saliendo. ¿Cuál es la idea de este tubo? Que esté unos días hasta que la pleura termine de eliminar todo el aire y la sangre que tenga y el pulmón se vuelva a restablecer, que ya no esté más colapsado. Bien, si se aplica un nivel de aspiración bajo el sistema, o sea que encima yo voy a tener conectado un aspirador que voy a estar aspirando el aire que salga, lo voy a sacar al exterior. Sale y lo saco al exterior. ¿Sí? Se restablece la presión negativa en el espacio pleural, permite una expansión del pulmón más rápido todavía. Acá vamos a ver. ¿Sí? Fíjense, les muestro el dibujito primero, después les explico. Yo tengo acá puesto el tubo en el quinto espacio intercostal en la pleura. ¿Sí? Esto es la pleura, este es el pulmón colapsado. ¿Sí? Acá yo tengo aire. ¿Sí? El paciente inspira, ¿sí? Y no me entra aire por ningún lado, va a entrar solamente por orofaringe, ¿sí? Boca, nariz, ¿sí? Porque este agujero lo tengo tapado por la sonda que está en un sello de agua, ¿sí? Entonces no hay forma de que entre el aire. Fíjense, tiene el drenaje. Este frasco se llama frasco de Boulot, ¿sí? Ese frasco de Boulot, que es un frasco de vidrio con un sello de agua que se llama. Fíjense, entonces este frasco de Boulot es un frasco de vidrio, por eso hay que cuidarlo. Generalmente tenemos cajitas con algodón, ¿sí? O plástico con algodones para que el frasco no se golpee, o algunos tenemos estructuras metálicas con algodón o vendajes que se cubren para que el frasco no golpee en ningún lado, ¿sí? Fíjense, tiene una tapa por acá. Cuando el paciente expira, ¿sí? ¿Por dónde va a salir la expiración? Por nariz y boca, y por el pulmón roto va a la pleura. Y de la pleura, ¿dónde viene el aire? Al frasco, ¿sí? Entonces va a burbujear el frasco y ese es el aire que salió de la pleura, ¿sí? Y después, ¿por dónde se va a ir? Por este, ¿sí? Entonces es imposible que el aire ingrese por acá porque tengo un sello de agua, pero sí es posible que el aire que sale de la pleura salga por acá. ¿Entiende? Bien. Y en la inspiración, ¿qué pasa? El paciente inspira profundo, entra aire por boca y nariz y entra aire por acá, ¿sí? Pero el aire solamente quedó en el sello de agua. Lo único que va a hacer el aire es que me suba el nivel del agua que está acá, ¿sí? Fíjense, el agua sube el nivel, pero de ninguna manera va a entrar aire, ¿sí? Solamente subió el nivel hasta acá y con la expiración bajó el nivel y empieza a burbujear y el aire sale por acá. Esa es la función entonces del drenaje de Boulot. El sistema de drenaje torácico cerrado, ¿sí? Porque es un circuito cerrado, sin aspiración. Hay otros drenajes que esto lo puedo conectar a otro tubo y acá aspirarlo, perdón. Durante la expiración se produce un aumento de la presión dentro de la cavidad pleural durante la expiración. Si la presión es superior a 2 centímetros, saldrá parte del aire de la cavidad pleural hacia la botella, ¿sí? Y observaremos el burbujeo aéreo en el agua. Por el contrario, durante la inspiración se produce una presión negativa dentro de la cavidad pleural, lo que hace que el agua suba, ¿sí? Por dentro de la varilla, que es esta, ¿sí? A una altura equivalente a la presión creada, ¿sí? Si yo creo una presión mayor, va a subir un poquito más, si creo menor, va a subir menos. Alrededor de menos 10 centímetros de agua. Bien, entonces se entendió el principio, ¿sí? Del drenaje. Entonces, cuando yo inspiro, entra aire por agua y nariz y entra un poco de aire por acá, pero el aire queda atrapado en este sello de agua. Lo único que hace esto es subir un poquito el nivel del agua. Después, en la expiración, sale el aire por donde, por boca y nariz y por donde tengo la rotura de la pleura. La pleura esta está llena de aire, entonces yo expiro y el aire sale por acá, por el drenaje. Viene a parar al sello de agua y se pierde por acá. Bien, este es un drenaje simple, pero podemos tener dos.
El drenaje depende de la gravedad y la mecánica respiratoria, ¿sí? Si ese pulmón está hiperinflado, voy a necesitar otro drenaje más anexo conectado a un aspirador, para que yo pueda ir aspirando el aire que va sacando la pleura. Dos frascos. Al aumentar la cantidad de líquido en el frasco, se dificulta el aire y el líquido salgan de la pleura, así que se opta por el sistema de dos frascos, el cual cuenta con uno que sirve de sello de agua y el otro recolección de líquido. De esta manera el sello de agua no se altera, se puede agregar aspiración a un segundo frasco, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Y también puede haber de 3 frascos, se agrega otro frasco más para control de aspiración. Según se sumerja la varilla de aspiración, será la presión de aspiración. Si se sumerge 10 centímetros, se aspiran 10 centímetros. Fíjense. Entonces tenemos quinto espacio intercostal, el drenaje, ¿sí? Este es de 2 frascos. Viene acá. Entonces, ¿por qué se utiliza de 2 frascos? Porque, por ejemplo, si esto está drenando aire, pero también está drenando sangre, ¿sí? Un solo frasco no me va a servir porque se me va a llenar y va a dejar de cumplir. Entonces, este primer frasco va a servir de recolección, ¿sí? De líquido, ¿sí? Y acá va a pasar el aire a este frasco. Y de acá, ¿sí? Yo lo puedo dejar o libre o lo puedo conectar a una aspiración, como si fuera el primer frasco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de este? Que esto va a juntar líquido y este va a juntar el aire, ¿sí? Fíjense, estos tienen el sello de agua, si ambos tienen sello de agua, ¿sí? Entonces, viene el aire y pasa el aire para este y de acá sale. Puede salir, si yo acá lo tengo cortado, sale al aire ambiente, o si no, aspiro yo si quiero. Puedo tener el aspirador puesto en algún número pequeño, ¿sí? Para ir aspirando el aire de acá. Bien, también puedo tener de 3 frascos, ¿sí? Sistema de 3 frascos. Imagínense, el drenaje viene por acá, este es el frasco colector, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el sello de agua de 2 centímetros, nada más, ¿sí? El aire va a pasar acá, que este también tiene sello de agua, ¿sí? ¿Sí? Va a pasar acá y de acá va a ir o al ambiente o a un aspirador, ¿sí? Es similar a este, nada más que le agrego otro frasco para tener una aspiración. Generalmente en este se tiene una aspiración continua, ¿sí? Las 24 horas está aspirando, 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 aspirando. En esto puede ser intermitente, ¿sí? Si yo necesito aspirar, aspiro, y si no, no. Pero en este sí o sí es aspiración continua, este tercer frasco. Por eso el sistema de frasco regulador de la aspiración. Bien. Otro drenaje. Estos drenajes son, acuérdense, drenaje torácico de Boulot, ¿sí? Pero podemos tener estos drenajes que son los Fluorback, que son más nuevos, son descartables, ¿sí? Son plásticos descartables. Cumplen exactamente la misma función, ¿sí? Fíjense, el drenaje viene acá, ¿sí? Acá tiene cámaras, ¿sí? Distintas cámaras, se llena esta, pasa a esta, perdón, después pasa a esta y el aire va pasando directamente y se va juntando acá, ¿sí? Donde acá también hay un sellito de agua, ¿sí? Y la tercera cámara es la de aspiración. Yo acá voy a ir aspirando. Entonces, es como si tuviera un frasco, 2 frascos, 3 frascos. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto tiene 3 cámaras. Si viene la sangre, se acumula acá. De acá va pasando acá la sangre y va pasando acá, ¿sí? Cuando esto ya se llenó, ¿sí? La cámara de recolección se llenó, esto ya no sirve absolutamente más. Se tiene que tirar, ¿sí? Por eso son descartables, ¿sí? Y acá acuérdense que va pasando el aire y acá hay una cámara de un sellito de agua, ¿sí? Porque no puede entrar el aire por acá, si no entraría el aire por acá y se me iría la pleura. Siempre tiene que tener un sello de agua, sí o sí, por más que sea este sistema que es nuevo y descartable, igual todos tienen sello de agua. Y esto es para aspirar. Acá voy controlando la aspiración, ¿sí? La aspiración, ¿para qué, chicos? Si yo tengo aire acá, lo voy sacando, ¿sí? Porque esto no va a ir a aire ambiente, generalmente siempre lo que tengan 3 van conectados a un aspirador siempre, ¿sí? Los que tengan 2 pueden ir a un aire ambiente.
¿sí? Que el aire salga por acá. Pero acá es porque debe tener muy hiperinflado el pulmón, entonces yo necesito lo que se acumule acá, ir aspirándolo, ¿sí? Bien. Este es entonces el Pleurevac. Hay distintas marcas comerciales, ¿sí? Pero sepan que esto reemplaza los 3 frascos y es descartable cuando se llenó de líquido en la cámara de recolección. Bien. Cuidados de enfermería para estos drenajes torácicos. Tenemos una evaluación periódica de los signos vitales, especialmente que la saturación, la frecuencia respiratoria y ver si el paciente no me está haciendo un proceso infeccioso, ¿sí? La coloración de la piel. ¿Qué me va a dar la coloración de la piel? Y tiene mucho que ver con la parte ventilatoria, ¿sí? Vamos a ver si hay palidez, vamos a ver si hay cianosis periférica, ¿sí? Peribucal, los dedos, vamos a ver el relleno capilar, ¿sí? Cuánto tarda ese relleno capilar para ver si está bien perfundido, ¿sí? Bien, si hay sudoración o signos de hipoperfusión, ¿sí? Y esos son signos de hipotensión, de shock, ¿sí? Si hay náuseas, ¿sí? Si hay ansiedad, si hay insomnio, dolor torácico para hacer control del dolor, control y curación de la herida quirúrgica. Esa herida quirúrgica se tiene que curar por turno, ¿sí? Y vamos a evaluar los drenajes, que es la más importante. Bien. Higiene. Cuando el paciente está recién intervenido con estos drenajes torácicos, generalmente se hace baño en cama con ayudante para el manejo de los drenajes, ¿sí? Mientras uno lo baña, el otro va manejando y manipulando los drenajes. Que hay que ver que el drenaje no se suelte de dónde, del tórax o de la unión con los frascos o de la unión con el Pleurevac, ¿sí? Y nunca se pinza, ¿sí? Habitual lo que se hacía antes o se suele hacer es pinzarlo para que no pase nada, pero no se debe pinzar, ¿sí? Si ustedes lo pinzan, deja de circular el aire y por ahí el paciente con el movimiento a veces es mejor porque va a eliminar más o sangre o aire, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que no se me zafe nada del drenaje. Curación de la herida quirúrgica con solución fisiológica o el antiséptico que esté indicado, ¿sí? Puede ser alrededor de clorexidina, Pervinox o solamente fisiológico. Posteriormente queda cubierto con gas estéril, siempre va con gas estéril. No puede quedar al aire ese tubo, ¿sí? Peripiel, peritubo. Vigilar la presencia de los puntos, porque eso va unido a puntos. Ahora les voy a mostrar, ya lo habíamos visto en el dibujito anterior, vamos a repetirlo. Fíjense, esto está recién colocado y se sacó la foto para que se vea, pero esto tiene que quedar cubierto con gasas. Fíjense que está unido a la piel con varios puntos, ¿sí? Bien, esto una vez que ya está hecho, enfermería se dedica a la curación y a dejarlo cubierto con gas estéril. Bien, vigilar si hay signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? Son la induración, el eritema, el dolor, ¿sí? Si hay pus, si está caliente la piel. Palpar para detectar enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Es el aire que puede quedar atrapado entre el pulmón y el tejido subcutáneo, ¿sí? Supongamos que en el procedimiento, ¿sí?, quedó una pequeña fuga de aire desde la pleura hacia la piel. Entonces yo voy a palpar peritórax, a todo alrededor del tórax, enfisema subcutáneo, que suena como burbujitas bajo la piel, ¿sí? Eso es grave, eso hay que avisar enseguida a cirugía o al médico, ¿sí? No puede haber enfisema subcutáneo, ¿sí? Eso quiere decir que está perdiendo, aparte del tubo, el aire está saliendo hacia la piel, ¿sí? Bien, tubo de tórax, comprobar que el tubo no esté acodado. Si está acodado no cumple la función, que esté permeable, vigilar la presencia de coágulos. A veces los coágulos suelen tapar, vieron como las ondas vesicales se tapan con coágulos, también los tubos de tórax se pueden llegar a tapar si el paciente tenía un hemotórax y está drenando sangre. Observar los drenajes, comprobar por turno los niveles de las cámaras, ¿sí? Acuérdense que mínimamente tienen 2 centímetros los sellos de agua. Deben tener la cantidad de líquido adecuado y eso se mide, ¿sí? Los drenajes deben estar siempre seguros, colgados bajo el nivel de tórax del paciente. Esto es importante, el drenaje no lo podemos tener si el paciente está de cúbito dorsal en la cama, aunque lo ideal sería semi-Fowler, pero si está de cúbito dorsal
el drenaje no puede estar por encima de él, tiene que estar siempre bajo el nivel del paciente, siempre bajo el nivel del tórax, ¿sí? Asegurar y ajustar las conexiones, mantener siempre la verticalidad del drenaje. El drenaje siempre tiene que estar vertical, no puede estar inclinado, ¿sí? Tiene las varillas que tienen que estar rectas y el nivel de agua tiene que estar recto, ¿sí? El sello de agua tiene que estar a nivel. Acuérdense que los drenajes, los de Boulot, si son de vidrio, esos van envueltos generalmente con algodón y van en una basecita como si fuera una maceta, ¿sí? Lo podemos hacer de suero, lo podemos hacer metálico, de plástico, lo que sea, ¿sí? Pero eso tiene que estar siempre protegido para que no se golpee contra las patas de la cama, ni contra la baranda, ni cuando el paciente vaya al baño si se moviliza. Bien. Mantener siempre la verticalidad del drenaje. Mediciones. Medir por turno la cantidad de líquido drenado, ¿sí? Ustedes tienen el balance hidroelectrolítico y tienen que medir drenaje. ¿Cuánto salió? Entonces, si está recolectando sangre o líquido serohemático o demás, se registra. Por eso el frasco se le hace una línea con fibra indeleble, a ver dónde lo recibieron ustedes, y al final del turno lo que drenó, ¿sí? Medir, dice, la cantidad de líquido drenado. Si está conectado a la aspiración, cerrar la aspiración, ¿sí? Porque eso me da, si yo cierro la aspiración, el nivel se queda, el agüita, el nivel se queda tranquilo y yo puedo medir bien, ¿sí? Si no, puede estar moviéndose. Registrarlo en hoja de balance y hoja de evolución. Además, registrar el aspecto, presencia o no de burbujeo y fluctuaciones. Eso es muy importante. Acuérdense de que cuando el paciente inspira, se mete, fluctúa el líquido. El líquido, ¿dónde va? Acuérdense, yo tengo 2 centímetros de aire, pero cuando el paciente inspira, se mete el líquido en la varilla y este nivel baja. Eso es fluctuación, ¿sí? Eso quiere decir que en la inspiración está todo perfecto. Y en la expiración, cuando el paciente expira, el líquido va acá y tiene que haber burbujeo. Si el paciente expira y no hay burbujeo, puede ser por varios motivos. Que el aire se me está escapando por otro lado, por ejemplo por un enfisema subcutáneo, que algo haya pasado en la sonda, que se rompió, que se salió de alguno de los lados, ¿sí? O simplemente que ya está finalizando el tratamiento y no queda aire en la pleura, ¿sí? Pero el burbujeo y la oscilación la tengo que anotar, si están o no están presentes. Oscilación positiva, burbujeo positivo, ¿sí? Y esto es lo que tengo que medir. Si el líquido está acá, yo lo mido, agarro una fibra y mido acá, ¿sí? Si acá estoy drenando aparte de aire y sangre, la sangre seguramente el frasco al final del turno va a estar por acá, ¿sí? Estos sellos también se cambian después, ¿sí? En el momento de se cambian, ahí sí recién puedo clampear la sonda y cambiar el frasco, ¿sí? Pero si no, no se clampea. Si yo baño al paciente o el paciente se mueve, esto no está clampeado, solamente con cambio de frasco. Bien, volvemos acá. Observar los drenajes, entonces mantener siempre la verticalidad, medición, se registra. Acá habíamos quedado, presencia o no de burbujeo y fluctuaciones, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas que pasen hay que avisar enseguida al médico o al cirujano. Si no burbujea o si no fluctúa. Movilidad. Se intenta levantar lo antes posible para evitar complicaciones. Ustedes saben, si este paciente se queda en la cama, se va a llenar de mocos, ¿sí? Entonces tiene que parar, lo tenemos que ayudar y educar cómo tiene que llevar su frasco. Fíjense, acá tenemos un frasco de Boulot protegido, ¿sí? Se le pone una venda para que el paciente lo pueda agarrar, ¿sí? Acá está el drenaje. El drenaje se le pone una tela adhesiva para que no quede colgando y tironee en el tórax, ¿sí? Una tela adhesiva y la fijo al abdomen. Y ahí recién puede agarrar el tubo. Se intenta levantar lo antes posible para evitar complicaciones. Ante un traslado no pinzar el tubo, solo en caso de cambio de drenaje, fugas o para valorar la retirada del tubo. Si se moviliza, solo que tenga precaución, tirones o enganches, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el tórax, acá está la tetilla, línea media axilar, quinto espacio intercostal, está el tubo de tórax. Esto es cómo se cubre y cómo se deja cubierto. Se hace la antisepsia, después se pone una gasa en forma de triangulito, la gasa se dobla para acá y se tapa, ¿sí?
esta cinta es media pobre, yo le pondría dos más, una abajo y una en el medio, ¿sí? Bien. Tratamiento del dolor según SIM. Acuérdense que SIM quiere decir según indicación médica. Según el dolor se puede administrar AINES o morfina. Dieta rica en fibras, tiene que comer liviano y fibra para que no se constipe. Aumento de la ingesta de líquidos, ¿sí? Y laxantes en caso de constipación según indicación médica. Apoyo psicológico para que en lo que respecta a la imagen corporal, ¿sí? Bien, esos son los cuidados de enfermería. Ya hemos terminado gran parte de las patologías respiratorias, ¿sí? Quedan algunas que las van a hacer ustedes a través de trabajo práctico, como tuberculosis, por ejemplo, y no recuerdo qué otra. Y ya estaríamos casi terminando esta unidad 2, después empezaríamos con cardíaco. Posiblemente para la clase que viene van a tener un trabajo práctico de alguna patología, como tuberculosis, y la frutilla del postre, acuérdense siempre que es casos. Así que les voy a dar otro trabajo práctico más que van a tener que hacer sobre algún par de casos, uno, dos o tres casos, donde van a tener que hacer eh, tipo gráfico, ¿sí? El diagnóstico, el objetivo y las intervenciones de enfermería, ¿sí? Después en el práctico les voy a detallar bien. Bueno, espero que les haya gustado, interesado, servido y que estudien, ¿sí? Vayan estudiando porque después de que veamos cardíaco se viene el parcial, ¿sí? Así que pónganse al día con esto de respiratorio, después vamos a ver cardíaco y después ya viene el parcial. Bueno, por ahora nada más. Miren la plataforma, acuérdense que las dudas al mail o por el chat de la plataforma. Hasta luego.